Meses atrás di un mensaje acerca de la luz que se encuentra en esta misma porción, versículos 14 al 16. Cuando hablé aquella tarde, les dije que en otra ocasión tocaría el tema de la sal. Pues eso es lo que voy a tratar en esta tarde. Y aparece el título como en pregunta: ¿dónde está la sal? Quiero hablar de eso en esta tarde. Pero sabe que durante la semana estuve reflexionando sobre un par de mujeres. Leí en el periódico algo acerca de esas dos mujeres. Y me llamó la atención el contraste de esas dos mujeres. Una de ellas es bien conocida por nosotros. Es una señora que fue la alcaldesa de esta ciudad de Mississauga. Su nombre es Hazel. Tal vez le suena el nombre. Entiendo que ella tiene un sobrenombre que le ponen algunas personas. Por ejemplo, como el caso de la señora Margaret Thatcher de Inglaterra, fue conocida como la mujer de hierro, the Iron Woman. Así que entiendo que hay un nombre para ella, pero se me escapó y no lo quise buscar. Pero fue alcaldesa de esta ciudad por muchos años. Ella fue elegida una vez, otra vez y otra vez y no sé cuántas veces. Finalmente decidió entonces ceder el puesto. Y en noviembre del año pasado dejó la posición de ser alcaldesa. Y otra mujer, creo, tomó su lugar. Pero ¿sabe que lo que me llamó la atención no fue su consistencia y su permanencia en esa posición por tantos años? Lo que me llamó la atención es lo que el periódico en el artículo decía algo más de ella. Ella tiene 94 años. Bueno, sintámonos jóvenes. 94 años. Pero ¿sabe que a esta altura ella aceptó una posición más para trabajar? Va a trabajar para la Universidad de Toronto. Y yo pensaba, 94 años. No se cansa esta señora de trabajar. Pero ¿sabe qué me hizo pensar en esta mujer? Su dedicación, su amor al trabajo, el deseo de servir, porque eso es lo que ha estado haciendo todos estos años. Qué buen ejemplo para seguir. Y cuando pensaba en mi caso, no he llegado a los 94, yo no debo de sentirme muy cansado, porque aquí está una señora con 94 años y acaba de aceptar una posición para trabajar en la Universidad de Toronto. Es un buen ejemplo para seguir, para imitar. Inspira, a lo menos a mí, me inspiró al ver que una señora con ese ánimo de trabajar, de seguir adelante sirviendo. La segunda señora que voy a mencionar, la menciono porque me llamó la atención al comparar
la señora de la cual acabo de hablar con esta de que voy a hablar. Y me llamó la atención porque es debido a la polémica que se ha desarrollado en la provincia de Ontario con relación a la educación. Para los padres, abran los ojos, los que tienen hijos, porque en septiembre van a implantar el nuevo currículo de la escuela. Y una de las materias, o la materia nueva, que es la que está causando la revolución, es que van a enseñar sexo a los niños, no a los jovencitos, sino de 6, empezando con el grado 1 para arriba. Y va a ser enseñado claramente, escuetamente, a estas criaturas. Eso ha causado polémica en la provincia, protesta de parte de algunos padres que consideran que eso no debe ser enseñado a los pequeños en esa edad y que eso debe ser más bien tarea de los padres, que sepan cómo enseñarle a los chicos acerca de estas cosas. Tienen los libros con gráficas y todo eso. No es algo que va a ser así pasajero o liviano, va a ser del puro mazo. Debido a la situación, como he dicho, se ha levantado muchos críticos acerca de esa posición del gobierno. Pero se ha levantado una señora que ha salido como la abanderada de ese plan. Y es nada menos que la señora que es la premier de la provincia. La premier de la provincia se ha levantado a favor y aplaudiendo semejante cosa. Se me dio por mirar el perfil de esta señora. Y para algunos, tal vez es sorpresa, tal vez no. Ella es considerada como la primera lesbiana que esté en el gobierno de una provincia en el Canadá. Cuando ella asiste a reuniones sociales, no va sola. Ella va con su amante, otra dama. Y yo miré eso y digo yo, ¿qué diferencia? Estas dos mujeres. Una inspira, anima, entusiasma y da ganas de seguir sirviendo. La otra, dígame usted, los padres que tienen jóvenes, jovencitas, ¿querrán imitar a la premier? ¿Querrán seguir en esa posición, ese estilo de vida? Lo triste para el punto de vista mío es que algunos creyentes cristianos apoyan y sin duda que votaron para que ella llegara a ser la premier de la provincia de Ontario. Eso me llevó al texto que he escogido.
Mateo 5:13. Es un solo versículo, ahí me voy a detener, no es un mensaje expositivo, es simplemente tópico acerca de la sal. Y el verso dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera, fuera y hollada por los hombres. Bien, el Señor se dirige a los discípulos después de haber presentado la introducción a su sermón, que en sí es el código de cómo va a funcionar o cómo funciona el reino de Dios. Y Él presenta estas bendiciones, o como lo presenta el escritor, las bienaventuranzas. Pero si usted nota, cuando el Señor Jesucristo en el capítulo anterior a este capítulo 5, en el capítulo 4, Él busca a algunos de los discípulos y encuentra a los primeros dos discípulos, que son Pedro y Andrés, su hermano. Cuando el Señor llama a estos hombres, los escoge y los llama, les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, quiero que note el tiempo del verbo. Él dice, van a ser, no son ahora, pero van a ser, os haré pescadores de hombres. Cuando llegamos a este versículo 13, notamos que el verbo en este caso es diferente. Él no dice, vosotros vais a ser o serán sal. Él dice, vosotros sois presente. Son sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Para entender lo que el Señor quiso decir, tenemos entonces que mirar a la sal. Y la sal tiene dos propiedades. Dos propiedades. Una, preservar. La sal preserva o frena, impide la descomposición de cuerpos. Ese es el poder de la sal. Frena, para la corrupción. No solamente preserva, pero lo usamos con frecuencia en la mesa. La sal da sabor. Yo siempre pongo el salero en mi mesa, porque tiene la propiedad de darle sabor a lo que se ha de comer. Así que la sal simplemente tiene esas dos propiedades. Preserva para la corrupción y da sabor. Eso es lo que dijo el Señor, que usted y yo somos ahora. No seremos. Todo aquel que llega y establece una relación con el Señor Jesucristo, llega a ser el Hijo de Dios. Ese nuevo nacimiento del cual se habla con frecuencia entre los círculos cristianos. Esa persona llega a ser sal a este mundo. Cuando el Señor habló acerca de la sal, no estaba pensando tanto en los discípulos,
Estaba pensando en el mundo en general. Cómo el hombre, por el pecado, se corrompe. Es pecador. Y eso sigue en el hombre y hace en el hombre un efecto que lo va corrompiendo, carcomiendo su carácter y llega a cometer las cosas más horribles en este mundo. Cuando el Señor piensa en el hombre como un hombre pecador, envuelto en el pecado, sumido en el pecado, y Él conocía el efecto de eso en la humanidad, entonces Él escoge a estos hombres para que hagan ese trabajo en el mundo, de impedir, de frenar la corrupción. Cuando trabajamos, Estela y yo trabajamos en la Florida, el trabajo nuestro era ir a los campamentos. Habían campamentos al sur en la Florida, donde habían personal mexicanos y puertorriqueños que iban a trabajar en esas grandes farmas donde se cultivan tomates y habichuelas y todas las verduras. El trabajo nuestro era ir a esos lugares para hablarles del Evangelio. Para los que trabajaban en ese ministerio, recomendaban a los pastores o misioneros que pusieran en sus carros una placa, ¿no? Como la placa que tiene la licencia suya. Pero era una placa que dijera ministro, evangélico, bautista o lo que fuera, que lo identificara como un ministro. Yo no quise poner esa placa, nunca la compré, nunca la puse en mis carros. Por esta sencilla razón. Cuando el carro llegaba y los mexicanos o puertorriqueños veían el carro y veían la placa, ¡oh, ahí viene el ministro! Todo el mundo comenzaba a pararse bien, tratar bien, recoger su vocabulario para dar la mejor apariencia. Yo, como hispano, como latino, conociendo la mentalidad de mis amigos, no le ponía placa. Quería llegar cuando nadie sabía que había llegado el ministro. Y era interesante cuando llegaba y comenzaba a hablar con la gente. A veces se le salían palabras que yo levantaba la mirada y con la mirada indicaba que no estaba de acuerdo con lo que había botado su boca. Y ya, perdone. Después era que sabían que yo era ministro. Pero yo quería ver a esta gente como eran, lo crudo que son. La Biblia nos enseña que el hombre es corrompido y que nosotros, los que llegamos a establecer esa relación con el Señor, debemos de hacer ese trabajito de impedir que el hombre se corrompa más. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que es usted y yo. Usted y yo somos un granito de sal. Y debemos de desempeñar esa función de impedir, de parar, de frenar que el hombre no siga corrompiéndose más.
Dar sabor. ¿Damos nosotros sabor al mundo? Bueno, usé la ilustración de esta señora alcaldesa para darles una idea de la influencia que una persona puede ejercer en una comunidad donde se desenvuelve. Lo que nosotros como cristianos podemos brindar al mundo. Yo soy testigo de lo que el Evangelio y los creyentes hicieron en Colombia, han hecho a través de los años. Tenemos en Colombia colegios, algunos de ellos son llamados colegios americanos, que fueron instituidos por misioneros. Tenemos escuelas, tenemos seminarios, tenemos clínicas, tenemos hospitales. Una serie de cosas que ayudan a la sociedad. No solamente estas escuelas y estos hospitales y clínicas, pero el hecho de haber traído el Evangelio. ¿Y cuántos de nosotros los colombianos nos beneficiamos al escuchar el Evangelio? Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo desempeñemos este papel aquí en este mundo ahora. Eso es lo que Dios le está diciendo a usted y me dice a mí. Vosotros sois, tú eres la sal de la tierra. He mencionado varias veces aquí a Mariano y a Adiela que trabajan en Colombia. Yo conocí a Mariano aquí, en Toronto. Él ahora está en la ciudad de Pereira con su esposa y sus hijas. Tratan de impartir el Evangelio. El Evangelio que cambia, que transforma y que trae gozo y paz y contentamiento en el corazón del hombre. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y eso es lo que el Señor nos pide que hagamos. Debido a nuestra comunión con el Señor, debido a nuestra relación íntima con el Señor, debemos de hacer ese trabajo. Voy a leerles un texto que siempre me llama la atención y lo he usado, he predicado varias ocasiones y todavía cuando leo eso me llena de gozo. Se trata de un joven que fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Un simple joven, creyente. No era un misionero, no era un predicador, no era un evangelista. Un simple creyente. Y fue llevado al mercado allá en Egipto y lo compró un hombre llamado Potifar. Y se lo llevó a la casa. Y mire lo que dice la Escritura. Eso siempre me ha impactado y todavía sigue impactándome. Dice en versículo 2, del capítulo 39, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, escuche, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Cómo supo este hombre que Dios estaba con este joven? ¿Cómo lo supo?
Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Esa es buena sal, ¿eh? Si seguimos leyendo, leemos estas palabras. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, cuando Potifar le dio el encargo a José de su casa y de todo lo que tenía, escuche, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Aquí tenemos a un hombre impío que no conocía a Dios y trae a su casa un esclavo y lo observa y se da cuenta que hay algo en este hombre, en este joven, que Dios lo bendice. Y no solamente bendecía y bendijo a José, pero como he leído, dice la Escritura, que Dios bendijo la casa de Potifar. Este hombre y su familia fueron beneficiados debido a que tenía en su casa un grano de sal. Eso es lo que dijo el Señor, que nosotros debemos ser. Sal. No tiene que predicar, no tiene que andar dándole a la gente en la cabeza con la Biblia. Viva el Evangelio. Vívalo. Permite que esa relación íntima que nadie se da cuenta, solamente usted y Dios, sea real en su vida. Y usted disparará sabor. Vosotros sois la sal de la tierra. Además dijo el Señor en ese texto, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, me llamó la atención cuando estudiaba el texto y algunos comentaristas. Algunos consideran que la sal no pierde esa sustancia. Siempre será salada. Pero seguí estudiando y descubrí que en Palestina, algunos de los que conocen estas cosas, hablando de la sal, descubrieron que, o se sabe, que hay un tipo de sal en Palestina que se vuelve insípida. Pierde su sabor y su poder para frenar la corrupción. El Señor no estaba equivocado. Cuando Él dijo las cosas, Él sabía mejor que cualquiera de los científicos de este mundo. Algunos otros comentaristas agregan diciendo que el Señor estaba hablando hipotéticamente. Bien, si estaba hablando hipotéticamente, se aplica todavía el asunto al hombre. Si el hombre pierde ese poder, se convierte en una sal insípida que no sirve para nada. Y ahí la importancia para nosotros de mantenernos bien asidos, bien pegados. Yo le digo a algunos amigos en Cuba, y uso la expresión para que ellos me entiendan bien lo que estoy diciendo. Tú agárrate bien del Señor.
Agárrate y no lo sueltes. Cuando mantenemos esa relación, el hombre hace ese trabajo. Pero cuando el hombre no es consciente y no persiste en buscar esa santidad y esa conexión con Dios, pierde. Los Estados Unidos era considerado como uno de los países cristianos en años pasados. Y ciertamente, los Estados Unidos mandaba misioneros a todas partes del mundo. Los Estados Unidos envió misioneros. Nosotros somos producto de ese trabajo. A la ciudad nuestra llegaron 3 misioneras trayendo ese mensaje de salvación. Así que, debido a eso, era considerado un país cristiano. Hoy día, algunos cuestionan eso. Lo que estamos viendo hoy día es las cosas que están sucediendo en ese país cristiano. Voy a ponerle 2 ejemplos y con eso termino. Se está levantando una persecución candente en los Estados Unidos contra personas que tienen sus convicciones y su fe en Dios. Leí de una pareja en los estados y la lista es grande de lo que puedo compartir con ustedes, pero he escogido estos 2 casos nomás. Una pareja que se dedicaron a preparar cakes, wedding cakes, pasteles para bodas. Se hicieron famosos. Creo que eran unos pasteles deliciosos. Todo el mundo corría. Cuando se iban a casar, corrían donde esta pareja para que les hiciera el cake. Resulta que llegó una pareja pidiendo a la pareja que les preparara un cake para la boda. La pareja preguntaron quiénes se van a casar. Porque generalmente llegan los 2, el novio y la novia. Y como vieron que no había novia, no había mujer, por eso preguntaron, ¿dónde está la novia? Los 2 se miraron. Nosotros somos los que nos vamos a casar. ¿Ustedes 2 se van a casar? Sí. La pareja entonces dijo, no, vamos a hacer ese cake. Óigame, se pararon bien firme la pareja esa, pero los llevaron a la corte. Y por último, terminaron el negocio. Tuvieron que cerrarlo. La presión fue tal que no pudieron continuar trabajando. A ese lugar estamos llegando. Por último, el presidente del país, el señor Obama, es un hombre muy amado por muchos. Y se dice que es cristiano. Él dice que es cristiano. Ningún presidente de los Estados Unidos está haciendo algunas de las cositas que él hace. Él ha enviado
embajadores a otros países que son homosexuales. Y ahora, recientemente leí que él nombró a uno de esos gay men para que sea un embajador a la disposición de él para mandarlo en los distintos países donde tienen problemas de aceptar semejante estilo de vida. Tener a un hombre, nombrar a un hombre para que vaya a esos países a indicar lo que hacen estas personas debe ser aceptado, debe ser bien visto. ¿Qué pasó con la sal? Si usted es cristiano, ¿cómo miramos? ¿Cómo consideramos estas cosas? ¿Nos molestan? ¿Nos afectan? ¿Rechazamos? ¿O lo aceptamos? Dijo el Señor, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, tírelo. Y esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Soy yo sal? ¿Soy yo verdadera sal? Si me considero un hijo del Señor, si me considero un cristiano, ¿cumplo yo esa función que dijo el Señor que debo de cumplir? Porque eso es lo que dijo el Señor. Vosotros sois sal en la tierra. Hermanos, tenemos que mirar estas cosas porque las cosas se están poniendo bastante mal. Y nosotros como cristianos tenemos que definirnos claramente en cuanto a la posición ante un mundo en el cual vivimos. Usted y yo hemos de desempeñar esa función de preservar, impedir, parar, frenar la corrupción, no apoyarla, no darle la bienvenida, no aceptarla. Como algunos dicen, ese no es asunto mío, ese es asunto de ellos. Pero ¿qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿Apoyamos? ¿Aceptamos? ¿En serio? El Señor le dijo a los discípulos, vosotros sois sal.